Buenos días, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos a este desayuno conferencia organizado por el Comité Económico de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AmCham-DR, titulado Estadísticas, su uso estratégico para la toma de decisiones. Quisiéramos tomar un momento para agradecer, por supuesto, a los patrocinadores que hacen posible el encuentro del día de hoy. Agradecemos a Barrick Pueblo Viejo, Citi, Bepensa, Claro, Humano, Marítima Dominicana, Martí, Pastorizadora Rica, Squire Patent Box, Inicia y Banco Popular. Nuevamente, muchas gracias. Como ustedes seguro ya saben, el programa del día de hoy consiste en dos partes. La primera parte, por supuesto, consiste en una ponencia de la licenciada Alexandra Izquierdo, quien nos honra con su presencia en el día de hoy, directora de la Oficina Nacional de Estadística. Posterior a la ponencia de la señora Izquierdo, vamos a pasar inmediatamente al panel de expertos, el cual también vamos a introducir formalmente en unos minutos. Y bueno, sin más preámbulos, por favor recibamos ahora, para unas palabras de bienvenida, al presidente de AmCham-DR, el señor David Fernández. Adelante. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de entidades universitarias y medios de comunicación, invitados y público en general, muy buenos días. Es para nosotros un grato placer contar con la presencia de todos ustedes, y en especial la de nuestra oradora invitada y los panelistas que nos acompañan en esta mañana. En nombre de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro y las gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero agradecer también a los patrocinadores que con su colaboración hacen posible este evento, así como felicitar al Comité de Economía y al equipo de la Cámara Americana por ampliar el conocimiento e interés colectivo en promover el uso estratégico de las estadísticas para tomar mejores decisiones. Es muy fácil pasar por alto el rol crucial que juegan las estadísticas en todas las actividades humanas, y más hoy en nuestra sociedad de la información. La estadística se relaciona con las actividades económicas, agrícolas, comerciales, industriales, financieras, medioambientales y sociales de una población. Se encuentran especialmente vinculadas a los negocios y a la economía, puesto que proporciona a directivos y administradores y tomadores de decisiones una mejor comprensión de su negocio y entorno económico, permitiéndoles así efectuar acciones sustentadas en información de calidad. El principal objetivo del Comité de Economía de la Cámara Americana es mejorar el conocimiento y la comprensión sobre temas económicos y financieros claves que afectan el desenvolvimiento del país y de las empresas. Por esta razón nos sentimos llamados a promover mejores prácticas en el sector privado mediante una mejor comprensión de esta importante herramienta de medición, una herramienta estratégica que incide directamente en la competitividad nacional. Gracias nuevamente a todos por ser parte de esta iniciativa y muy buenos días. Muchísimas gracias, señor Fernández. Y acto seguido vamos ahora a solicitar que venga por favor al escenario al presidente del Comité Económico de AmCham-DR para dar unas palabras de contextualización. Por favor, recibamos ahora al señor Nassim Alemani. Muy buenos días a todos. Es bastante grato tener la concurrencia que hemos tenido para un tema que quizás a mucha gente no le llame tanto la atención por lo crudo y lo frío que suena el tema de estadística per se. Pero me alegra mucho verlos a todos, porque como todos bien saben, la información en el mundo de hoy es poder, y actualmente las estadísticas se han convertido en una fuente muy rica de información para lo que es análisis económico, análisis financiero, social y político en las últimas décadas, debido a la creciente facilidad de manejar grandes cantidades de datos. Las estadísticas, como bien saben, juegan un rol fundamental para la evaluación, ejecución y monitoreo de políticas públicas y programas de reforma económica, permitiendo determinar el impacto de medidas e identificar puntos de mejora.
Sin embargo, la información estadística debe ser confiable, completa, precisa y oportuna para poder generar desarrollo equitativo y formular políticas razonables de desarrollo económico. En los negocios también son muy importantes las estadísticas, ya que se han convertido en un área de estudio científico para tratar de mejorar el proceso de toma de decisiones de muchas empresas bajo escenarios de incertidumbre y también en el uso aplicado de casi todas las ramas de la vida cotidiana. La meta de nuestro desayuno de hoy es tratar de responder preguntas como de dónde salen esas estadísticas que usamos diariamente, quién las construye, quién las depura y quién las compila, de qué tantas cosas se llevan estadísticas actualmente en nuestro país y cómo podemos darles un mejor uso a las estadísticas. El enfoque del desayuno no será solamente verlo desde el punto de vista público, sino también verlo desde el punto de vista privado, porque cuando se piensa en estadísticas, generalmente se piensa en estadísticas macroeconómicas, estadísticas de gobierno, pero también las empresas cada día más están creando grandes bases de datos estadísticos, con lo que se está utilizando mucho más lo que es información para tratar de predecir comportamiento de consumidor y tendencias del mercado. Esa va a ser la meta de nuestro desayuno de hoy. Primero tendremos a doña Alexandra con su ponencia inicial y luego abriremos un panel de expertos donde discutiremos todos estos temas que he mencionado. Y un punto muy importante también es, como se mencionó al principio, conocer cuáles son sus inquietudes, porque tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que en la medida que vaya fluyendo el panel puedan ir haciendo sus propias preguntas. Así que espero que lo disfruten y damos inicio formal al evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Alemany, por contextualizar bien ya la mañana del día de hoy. Vamos ahora a dar inicio formal y a presentar a nuestra ahora invitada y huésped de honor en este desayuno conferencia. Egresada de la Universidad APEC de Administración de Empresas, su exitosa carrera se ha destacado en el área privada, en el sector asegurador y en el ámbito político, en lo municipal y en la administración pública. En el sector privado, fundó en 1982 la firma de corredores de seguros A. Izquierdo de Peña S.A., lo que es hoy en día Peña Izquierdo S.R.L. En el año 1993 es electa como presidenta de la Asociación de Corredores de Seguros para el periodo 93-95, 97-99. También desde el 2006 forma parte de la Fundación Universidad Católica de Santo Domingo. En el sector público, desde el año 93, ha desempeñado diversos cargos, entre ellos el de administradora general de la antigua compañía estatal Seguros San Rafael, hoy día Seguros Banreservas, directora general de Rentas Internas en 1994, luego, en 1996, es designada directora general de Impuestos sobre la Renta. En el año 98, propuesta por el Partido Reformista Social Cristiano, fue electa regidora del Distrito Nacional para el periodo 98-2002. Más tarde, en 2006, es elegida compañera de boleta de entonces candidato a la alcaldía Roberto Salcedo. También aspiró en 2 oportunidades a la Cámara de Diputados. Ya en 2010 es designada secretaria de Estado y en 2012 posicionada como directora general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, siendo ratificada durante todo el primer gobierno de Danilo Medina, 2012-2016. En el ámbito político partidario ha sido miembro de la Comisión Política del Partido Reformista Social Cristiano 2000-2004, primera vicepresidenta en el 2005-2009 y miembro del máximo organismo de dirección del PRSC, el Directorio Presidencial. En la nueva gestión del actual presidente, la licenciada Alexandra Izquierdo recibe el desafío de dirigir la Oficina Nacional de Estadística para consolidarse como ente rector del Sistema Estadístico Nacional y llevar a cabo el Censo de Población 2020 a la altura de las circunstancias y la historia. La licenciada Alexandra Izquierdo ha presenciado y protagonizado más de 23 años de historia política, así como del desarrollo político y democrático de la República Dominicana, representando lo mejor del dominicano, la entereza de la mujer nacional y el espíritu de lucha necesario para afrontar la adversidad, levantarse en el fracaso y aceptar el éxito con humildad. Damas y caballeros, es un honor para mí y para todos los miembros de AmCham Díaz recibir a la licenciada directora Oficina Nacional de Estadística, la señora Alexandra Izquierdo. Bienvenida. Bueno, no hay dudas que de verdad ha sido un desafío
el hecho de que el presidente Medina nos haya nombrado directora nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas. Muy buenos días, señor David Fernández, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Muy buenos días, Nassim Alemani, presidente del Comité Económico de la Cámara Americana de Comercio. Buenos días, mi querido ministro Isidoro Santana, ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a quien le agradezco su presencia en la mañana de hoy. Distinguidos miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, invitados especiales, amigos todos, amigos de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecerle al señor David Fernández, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, por su gentil invitación para participar en este importante evento. Me siento verdaderamente honrada de estar aquí esta mañana frente a distinguidos empresarios nacionales e internacionales, amigos por igual, aliados del desarrollo del país y de su futuro. El evento de hoy es un paso en la dirección correcta, pues sin información estadística apegada al rigor científico y ético, levantada en torno a los temas y áreas que determinan el progreso de un país, es imposible apostar a un futuro sostenible, donde las oportunidades de mejora sean identificadas y atendidas y las fortalezas capitalizadas en pos de la competitividad nacional. Competitividad, un concepto que poco a poco vamos rescatando. De su lado, a través de las inversiones en las distintas áreas donde se desempeñan, y del nuestro, a través de la sinergia que las instituciones competentes han forjado, tal como lo ha estipulado el presidente Danilo Medina. El gobierno del presidente Medina sabe que trabajar mancomunadamente con el sector productivo del país es trabajar por hoy y por mañana. A través del crecimiento de sus empresas se sigan generando más y mejores puestos de trabajo, las familias adquieren mayor poder económico y social y, por ende, un auténtico círculo virtuoso. La idea de este círculo es tan ambiciosa como sencilla. Si a más personas les va mejor, más capacidad económica tendrán y, por consiguiente, mayor será su aporte al intercambio de bienes y servicios que el país necesita. Solo seremos competitivos si existe mano de obra calificada, si hay calidad de vida en los hogares, si la educación y la salud tocan la puerta, en alcance y calidad, si tenemos la visión suficiente de unirnos en una agenda común que nos otorgue virtuosismo y conocimientos para actuar con inteligencia. Y si esos conocimientos son precisamente la información estadística que permite tomar las mejores decisiones. Entender y conocer dónde invertir, dónde no hacerlo, cómo, cuándo y con qué perfiles se cuenta, brindará un panorama con preciso apego a la realidad, con mayores posibilidades de éxito y retorno de inversión. En consecuencia, el círculo virtuoso, con la competitividad en su mismo centro, se habrá completado para bien y para siempre. Todo nació por un sueño. Ustedes, representantes de primera, segunda o tercera generación empresarial, han labrado un camino poco sencillo, espinoso y retador. Y, sin embargo, aquí están, porque soñaron, creyeron y concretaron.
Hoy venimos a tenderle la mano y a dejarles saber que, si mucho han logrado hasta ahora, podemos llegar más lejos aún a través de esta alianza público-privada en la que el Estado debe convertirse en el facilitador y canalizador para que las inversiones, las nuevas ideas y la consolidación de las empresas que hoy proveen riquezas y empleos sigan prosperando por bien de quienes las poseen, de sus entornos y de todo el país. La ONE, en su calidad de rector del Sistema Estadístico Nacional, tiene la tarea, más bien la responsabilidad, de proveer información estadística de interés para todo el público y, en este caso, para ustedes, en el área económica, como forma de obtener una fotografía del momento que vivimos como nación. Nuestros productos y servicios buscan satisfacer la sed de información, en este caso particular y trascendental. Información económica, indicadores demográficos y las tendencias locales como mecanismo para interpretar tendencias y poner el dedo en la llaga en términos de inversión. Señoras y señores, esta mañana quiero plantear 3 preguntas clave y sus consecuentes respuestas. La primera, ¿por qué las estadísticas son importantes para la toma de decisiones? La audacia de escuchar el instinto es parte intrínseca de la naturaleza humana, pero a ello debemos sumarle raciocinio, data pura y dura, pues podemos pensar que conocemos la realidad y, a la verdad, que apenas entendemos una de las 1000 perspectivas de esa realidad donde nos desenvolvemos. Vayamos de lo macro a lo micro. Tomando el ejemplo concreto de la República Dominicana, el cual, según las estimaciones de población del año 2017, es un país de poco más de 10 millones de habitantes, 5.086.000 mujeres y 5.082.000 hombres. Detrás de estos números duros están las historias de las familias, los miembros que la componen, si sirven como padres, si uno de ellos cumple ambos roles. Podemos captar su desenvolvimiento socioeconómico y las condiciones más elementales del hogar, el acceso a servicios básicos y su nivel educativo. Conocemos de primera mano quiénes están empleados, en qué áreas se han especializado, cuántos terminaron la escuela, cuántos la universidad o cuántos decidieron seguir otro camino. Todo lo anterior permite al gobierno direccionar sus limitados recursos económicos por medio de políticas públicas que vayan reduciendo la pobreza, reducir la informalidad, que más niños puedan asistir a las escuelas y que terminen sus años estudiantiles, y que más jóvenes ingresen a la universidad y se transformen en profesionales. Del lado del sector productivo, también esta información es de sumo valor. Esto porque, si conocemos bien lo que está ocurriendo en los hogares dominicanos, cómo evoluciona la educación pre y universitaria, así como la técnica, sabrán qué pueden esperar de la fuerza laboral, en qué negocio se puede incursionar y cómo y dónde distintas compañías se pueden instalar para sacar el mayor potencial posible. La ONE, en términos de ubicación simbólica y del sistema, se encuentra en el centro, con un oído en un ámbito y el otro en la vereda de enfrente.
porque entendemos que debemos conocer las necesidades multisectoriales para dar respuestas más completas, apegadas a la realidad y a las actuales y futuras demandas. Ahora bien, y pasando a la segunda pregunta, ¿qué tenemos y qué podemos lograr con estadísticas económicas para la actividad empresarial? Ninguna sociedad moderna puede diseñar su futuro sin información estadística, confiable, oportuna y al alcance de todos, siendo tan importante producir información como su divulgación. Anualmente levantamos una serie de encuestas que nos otorgan una panorámica general actualizada de la situación económica de la República Dominicana, pero también por medio de la cartografía, mapas de distintas índoles que permiten visualizar cómo ha ido evolucionando el país en términos demográficos, económicos, políticos, pero también en cuanto a los negocios registrados. Cada año, desde el año 2005, se realiza la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar, la cual se transforma en una suerte de radiografía de los hogares nacionales, pues sabemos por medio del levantamiento de más de 25,000 hogares, el tipo más común de construcción de vivienda, el número de personas que la habitan, en qué se emplean, qué estudian y en qué utilizan el tiempo. A este producto anual se suma el marco de referencia que otorga la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, la cual se realiza cada 10 años para conocer la distribución del gasto en bienes y servicios de consumo de los hogares, así como los ingresos que estos obtienen por diferentes fuentes para financiar su consumo. Con relación al uso y acceso a la tecnología de la información y comunicación TIC, las cifras de la ENOHOGAR 2016 indican que el teléfono celular es el dispositivo más común en los hogares, observándose que el 89% de los hogares se detecta la presencia de al menos un dispositivo. El 34.9% de los hogares poseen computadora. En el caso de las zonas rurales, el indicador se ubica en 4.7% y el 29.9% en las zonas urbanas. 51 de cada 100 personas de 5 años o más usan la computadora, 33% en la zona rural y el 57% en zonas urbanas. En el plano económico, existen productos que la ONE provee y que intentamos levantar con la mayor frecuencia posible. El primero, el Registro Nacional de Establecimientos, RNE, que comprende los establecimientos, los formales y los informales. Un censo que se realizó en el año 2014 y 2015. Nos revela que nos aproximamos al 500,000 de negocios, concentrados mayormente en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago. Pero también a este producto se le suma qué tipo de negocios tenemos, se detecta de parte del RNE. Un total de 184.727, el 40.4%, se dedican al comercio al por mayor y al por menor. 70.129, el 15.3%, se dedican a otras actividades de servicios. Y 49.481, el 10.8%, a actividades de alojamiento y servicios de comida. Otro producto del área económica que se complementa con el Registro Nacional de Establecimiento, del RNE, es el Directorio de Empresas y Establecimientos, el cual registra las unidades económicas propiedad
público y privada, pero en este caso estrictamente formales, establecidas en el territorio dominicano en un periodo determinado, realizaron algún tipo de actividad económica, caracterizadas por identificación, localización, actividad y empleo. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Actividad Económica, la ENAE, un levantamiento de información económica de empresas dominicanas que permite estimar el nivel de actividad y obtener información sobre sus principales componentes. Esta encuesta permite mapear y clasificar los tipos de empresas que existen en el país, dónde se ubican y cuál ha sido su evolución en términos de rentabilidad. Asimismo, la ENAE permite saber, por ejemplo, que el 82% de las empresas utilizan Internet como medio de consulta para obtener información de entidades gubernamentales, entre ellas la ONE. En cambio, tan solo el 22% lo utiliza para la capacitación de su personal, factor fundamental para el incremento de la competitividad. Adicional a esto, como antesala al censo agropecuario, la ONE realizó el precenso agropecuario en el año 2015, el cual nos reveló que en la República Dominicana existen 319.676 explotaciones productivas agropecuarias, de las cuales el 48.5% están situadas en toda la región del Cibao y solo el 3.1% en la región Osama. Estas investigaciones, tan robustas y especializadas, constituyen un instrumento básico para la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, poniendo en evidencia el espíritu de lo que debe imperar, alianza público-privada, y en nuestras manos, con el apoyo de todos los actores, la hoja de ruta con información precisa, actualizada y validada. Así se hace patria. Señoras y señores, solo he dado unas pinceladas de los datos que tenemos en la ONE y consideramos importante para la forma de toma de decisiones como lo son las estadísticas. Primero, un ámbito más general y segundo, en el estricto rigor económico, la actividad empresarial y su evolución en los últimos años. Lo anterior me lleva a la tercera y la última pregunta que he querido plantear hoy, y es: ¿hacia dónde va la ONE y cómo podemos crear sinergia? Ya estamos, a pesar de la vasta historia que posee la ONE, estamos ante una era que no da tregua y por ende debemos estar en constante búsqueda de las respuestas a las preguntas que nos harán en 5 o 10 años. Ya estamos trabajando con miras al 2020 y eso empieza desde temprano. Si apostamos a un censo nacional de población y vivienda histórico, decisivo y memorable, que solo sería posible con la participación de todos, ningún detalle puede quedar al descuido y mucho menos la forma de recopilar la data. Para ello estamos empleando dispositivos móviles de captura en levantamientos pilotos en una encuesta experimental agropecuaria que se está realizando en una provincia y el estudio de ofertas de edificaciones como forma de prueba para ver la respuesta de los encuestadores, la de los encuestados, cómo se procesa la data para garantizar diligencia, pero también seguridad. Esta es una nueva Oficina Nacional de Estadística, más creyente que nunca en sus hombres y mujeres,
profesionales, a quienes capacitamos nacional e internacionalmente con la mayor frecuencia posible. Es una nueva ONE más creyente que nunca, pero también porque hemos sacado adelante una política ambiciosa de fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, con convenios de los más diversos organismos públicos, así como del área privada y académica. De estos acuerdos ha surgido, por ejemplo, la iniciativa del Índice de Costos Directos de la Construcción de Vivienda, el ICDB, así como también la actualización de ofertas de edificaciones en alianza estrecha con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, así como con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Mismo caso con la firma del acuerdo con ECORED, Red Nacional para el Apoyo Empresarial de la Protección Ambiental, un intercambio de información que permitirá transparentar los logros de empresas en materia de protección ambiental y esta data ser validada por la ONE como forma de consolidar la información oficial disponible en el área. Nuestra presencia en esta mañana, el trabajo conjunto entre la Cámara Americana de Comercio y la ONE es la prueba viva de que creemos en este tipo de alianzas y actuamos en consecuencia. En síntesis, estimados amigos, que la ONE tenga una visión renovada, afianzada en sus valores de siempre, pero con la mirada puesta en el futuro, es también un mérito de todos aquellos que usan la información que proveemos, de todos aquellos que aportan a través de los registros administrativos y por todos quienes manifiestan de una u otra forma la trascendencia de que exista una institución relevante que procese y publique estadísticas. Señoras y señores, poco y nada sacamos con producir y actualizar estas encuestas y registros si ustedes no la utilizan o usan de referencia. Por lo pronto, si ya usan o tienen como referencia los datos de la ONE, no dejen esa práctica. Si la han hecho alguna vez, vuelvan a ingresar a nuestro portal www.one.gov.do, naveguen en él y descubran el mundo de información estadística general, pero también específica, de gran interés para su área laboral o empresarial. Si nunca han obtenido información de la ONE, les insto a inaugurarse en este preciso momento, adentrarse en el mundo de la información estadística oficial, porque si más personas acceden, si más personas siguen y usan la información que publicamos con compromiso y pasión, más grande será la cultura estadística de la República Dominicana como parte y aporte al desarrollo nacional. Solo me permito cerrar con esto. Nelson Mandela dijo una vez, cito, que tus decisiones sean un reflejo de tu esperanza, no de tus miedos. Fin de la cita. Tengamos esperanza. Tomemos la decisión de adherirnos a la cultura estadística, a respaldar a la ONE, para proteger el rigor informativo estadístico, a tener esperanza y velar porque todos los que están aquí tomen decisiones y fijen el rumbo sobre la base de lo mejor de lo nuestro. Estadística, información, poder. Porque con mejores datos forjaremos mejores vidas. Muchas gracias. Buenos días.
Recibamos ahora en el escenario al consultor internacional, el señor Fernando Medina. Al director general de la Unidad de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, el señor Evelio Paredes. Un aplauso, por favor. Al rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el señor Rolando Guzmán. Al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el señor Lorenzo Jiménez de Luis. Al representante de las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Sindotel, el señor Fabricio Gómez Mazara. Y finalmente, como moderador del evento, el presidente del Comité Económico de AmCham-DR, socio de Deloitte RD, el señor Nassim Alemani. Adelante. Creo que bastante atinada fue la presentación de doña Alexandra. Muchos puntos, y creo que bastante esperanzador que ya la ONU esté mirando hacia adelante con todo el tema del cambio tecnológico que hay, con el uso de las estadísticas, no solamente como un repositorio de estadísticas, sino también como un fomento para que las estadísticas cada vez se usen más para el proceso de toma de decisión en el sector privado, que es lo que más, muchas veces más hace falta. Creo que las estadísticas aquí en el país se pueden englobar en tres grandes grupos. Las estadísticas tradicionales que todos conocemos y que todos usamos recurrentemente, que son principalmente las estadísticas macroeconómicas. Todo el mundo sabe dónde buscarlas, en la ONE, en Hacienda, en Banco Central, en DGI, en DGA. Y esas son las estadísticas tradicionales que la mayoría usan. Hay otro grupo de estadísticas que recopila la ONE y otras instituciones que son muy útiles, muchas veces más útiles que las tradicionales, pero muy poca gente conoce y quizás no se le da el uso, no se le saca el provecho que se le debería sacar. Y en un tercer grupo están esas estadísticas que son también muy útiles, pero que actualmente o no se levantan con la recurrencia que muchas empresas quizás necesitan para poder utilizarlas para el proceso de toma de decisión. Entonces, en la primera parte del panel quisiera abrirlo, quizás ya Fabricio, tú estás al lado mío, comenzar contigo, preguntándole brevemente cada uno, 1 o 2 minutos, ¿cómo consideran ustedes que está el sistema estadístico nacional? No solamente del lado público, sino también desde el punto de vista privado. O sea, el sector público produce muchas estadísticas, qué uso se le da, pero también el sector privado ha tenido un cambio de mentalidad en el uso de las estadísticas. Empresas hace 10, 15 años aquí botaban datos cuando cerraba un año, ya eso no necesariamente se da, o sea, se le ha visto el provecho de las estadísticas. Quisiera abrir con eso una reflexión inicial y luego abrimos las preguntas. Buenos días. Buenos días. Gracias a la AmCham por la invitación. Y como tú muy bien señalas, Nassim, creo que si uno fuera a definir la última década del país, está tanto en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, la disponibilidad de bases de datos que antes eran impensables. Es decir, cuando el primer gran desafío de cualquier profesional o investigador es que una vez define el problema a investigar o el ámbito de interés, es si hay o no hay base de datos disponible. Y si no hay, el costo de construirla y el tiempo que eso te va a tomar y obviamente a veces no vale la pena cuando tú necesitas tomar una decisión empresarial a tiempo, generar y hacer un estudio muy largo porque a veces la información llega y cuando llega ya no es relevante para tus decisiones. Sin embargo, el Sistema Estadístico Nacional se ha venido fortaleciendo de una manera impresionante, entre otras cosas, sobre todo la presencia de organismos internacionales y la ayuda y cómo han entrado directamente en el caso de la ONE
que por el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo ha tenido que asumir el Sistema Estadístico Nacional para proveer todos los insumos para las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que y en el sector empresarial ha habido un cambio fundamental en eso. Y yo vengo de estoy actualmente representando un sector que sí trabaja, quizás el que más trabaja el tema estadístico, que es el sector de las telecomunicaciones, no solo porque tiene que enfrentar todo el cambio tecnológico, sino porque cada vez se hace más difícil identificar los gustos y preferencias de aquellos que interactúan en las redes, sobre todo con estos millennials que han cambiado la forma de pensar de los empresarios y también han impactado de manera distinta las políticas públicas. Desde el sistema, sí, perdón. Bueno, buenos días a todas y a todos, y a David, Nassim, ministro, amigos y amigas. Para nosotros y para el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto, sea cual sea la agencia, fondo, programa y entidad de que se trate, el Sistema Estadístico Nacional y el buen funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional, entendido desde los pilares esenciales de credibilidad, independencia y control, que son básicos, pues es vital. Toda la información que surge y que provee el Sistema de Naciones Unidas, sea cual sea su naturaleza y sea cual sea la agencia de la cual provenga esa información, se nutre esencialmente de datos y de información oficial. Siempre es así. En cuestiones muy puntuales, por razones, como decía mi antecesor en el uso de la palabra, de tiempo o de costo de oportunidad, a veces somos nosotros los que muy puntualmente acometemos la tarea, con un equipo de trabajo pues bien definido. Eso, si me lo permiten, fue el caso, por ejemplo, cuando estábamos tratando de ayudar y acompañar al Estado a promover una buena ley de partidos políticos y ley electoral, y a partir de ahí hicimos unos estudios que pudieran ser relevantes para los tomadores de decisión en materia de reforma y modernización de partidos. También lo hemos hecho relativamente recientemente también con el estudio de impacto de las visitas sorpresa del presidente de la República, y ahora también lo acabamos de hacer, como digo, para el estudio del impacto económico del embarazo adolescente. Pero esos son casos muy excepcionales. Nosotros, por mandato y por coherencia institucional, siempre usamos la información oficial, la información proveniente del Estado. Y en ese sentido, para nosotros es elemental, como no podía ser de otro modo, el que el Sistema Estadístico Nacional y, en concreto, la ONE sean capaces de proveer esa información que nos permita tomar las decisiones adecuadas o rectificar las decisiones, porque las circunstancias no se mantienen siempre permanentes en el tiempo. De ahí que estemos un grupo de agencias del sistema trabajando con mucha fe y con mucha dedicación para que la ley o el proyecto de ley marco del Sistema Estadístico Nacional refleje y sea un impacto de esas tres características o de esos tres pilares que mencionaba anteriormente, es decir, la veracidad y la credibilidad de los datos, la independencia de esos datos sin que el organismo en cuestión esté suscrito enteramente al Estado, pero sí manteniendo pues niveles de independencia que lo hagan creíble, y por supuesto también, cómo no, la controlabilidad. Así es que a partir de esos tres pilares nosotros trabajamos, además desde el entendido de que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el que trabaja y promueve la paz, justicia y fortalecimiento institucional, sea en el que consagremos y pongamos todos los esfuerzos, porque para nosotros una ONE fuerte es una ONE vital. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que debo coincidir 100% con las intervenciones que me han antecedido, en el sentido
de que pienso que realmente en los últimos años, tal vez podríamos decir en el curso de los años que corresponden a este nuevo milenio, la calidad del Sistema Nacional de Estadística ha mejorado significativamente, y yo destacaría que ha mejorado tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, es decir, ha mejorado tanto en términos de la calidad de la información generada y de los mecanismos para la generación de esa información, pero también ha mejorado en la capacidad de los usuarios, entendiendo por los usuarios al sector empresarial, al propio sector público y a las organizaciones de la sociedad civil, ha mejorado significativamente su capacidad de asimilar y usar provechosamente esta información. Y yo atribuyo ese proceso de mejora en la oferta y en la demanda esencialmente tal vez a tres o cuatro componentes. Un primer componente es que obviamente ha habido un esfuerzo de mejora en organismos oficiales, como es el caso de la propia Oficina Nacional de Estadística, a lo largo de distintas administraciones y particularmente en las dos últimas administraciones, y ese ha sido un factor importante. Un segundo factor es que yo creo que de parte del sector empresarial, la sociedad dominicana ha estado experimentando un relevo dirigencial con la incorporación de nuevos directivos que pertenecen a una generación que está más familiarizada con el uso de la información como herramienta de competitividad. Yo diría que un tercer elemento es el hecho de que la sociedad dominicana tiene niveles de competencia mayores que los que tenía antes, y cuando se tienen niveles de competencia crecientes, en consecuencia se hace más necesario mayores niveles de eficiencia y consecuentemente mayores niveles de intensidad de uso de todas las herramientas disponibles, y la información obviamente es una de esas herramientas fundamentales. Y tal vez como último punto, yo destacaría el hecho de que tenemos una revolución tecnológica que ha abaratado los costos de la generación y de uso de esa información, y que lo que antes implicaba trasladarse físicamente a una oficina para pasar una mañana en busca de la información, hoy la podemos tener en la palma de la mano. De forma tal que todos esos elementos han contribuido a la mejora de la calidad del sistema. Sin embargo, yo creo que hay muchísimo por hacer todavía, y creo que debemos avanzar en un aspecto específico, o en dos aspectos específicos. Un aspecto es, por supuesto, la mejora de las instituciones oficiales, como es el caso de la ONE, Banco Central y otras, pero también creo mucho, o apuesto significativamente, a la formación de núcleos que combinen el conocimiento, la información y la inteligencia de distintas organizaciones, como es la modalidad, por ejemplo, de los observatorios para distintos sectores específicos. Yo creo que a lo largo de los últimos años hemos ensayado muy positivamente con experiencias como el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional, que conjuga más de 40 instituciones, con el Observatorio de Logística y Transporte, que tiene más de 50 organizaciones, todas las cuales son a la vez usuarios y generadores de información, y así sucesivamente, de forma tal que es una avenida que yo pienso de mucho provecho, y ojalá que a lo largo de la discusión podamos enfatizar algunos aspectos sobre eso. Bien, gracias. Muy buenos días. En términos generales, yo pienso que durante los últimos 15, 20 años, el proceso de apertura de la economía dominicana ha sido importante en tanto sector público como sector privado, acuñar la práctica de toma de decisiones basadas en evidencia. Yo creo que ese ha sido un antes y un después en términos de que era impensable tu ver departamentos grandes en el sector privado haciendo minería de datos, lo que ahora es uno de los canales principales para fines de toma de decisiones. Y otro aspecto es la apertura del mismo sector privado hacia el otorgar información estadística relevante para la compilación de los agregados o de las estadísticas que nosotros tradicionalmente más conocemos, que son el insumo primario para esos fines. Creo que eso ha avanzado bastante. Tenemos, desde el punto de vista ya de gobierno, amplia experiencia en términos de compilación y
La verdad es que República Dominicana cuenta con un sistema estadístico bastante robusto, en el sentido de que ha ido avanzando en lo exhaustivo que es, ha ido avanzando en las mejores prácticas internacionales. Si nosotros pensamos en términos macroeconómicos, sabemos que el sistema de cuentas nacionales es el centro o la madre de todas las estadísticas económicas dentro de una economía, y ese sistema ha ido avanzando hacia esas mejores prácticas internacionales y así también los sistemas conexos, como por ejemplo colección de precios, el sistema de balanza de pagos, por ejemplo, y también la estadística monetaria y, cómo no, las estadísticas fiscales, que se encuentra en este preciso momento en un proceso de franco avance y cohesión con cada uno de esos sistemas. Lo otro que quisiera mencionar es la capacidad técnica que ha sido vital para poder avanzar en estos temas. El concepto de estadística, en verdad, es muy fácil, lo discutimos cuando lo vemos, y por qué no tengo esto, por qué no tengo aquello, pero la verdad es que la complejidad detrás, en términos de la depuración de la información, tener información que sea útil, una información que sea coherente, y al final del día, y con eso conecto la idea de la apertura de la economía dominicana y del sector privado, la comparabilidad de la información estadística. En la medida en que una economía se va desarrollando y el sector privado va teniendo o ampliando su espectro de acción, es importante tener estadísticas que sean comparables entre países, entre sectores, para tomar decisiones basadas en evidencia y lo más informado posible. Y en ese sentido, creo que tenemos un buen sistema de estadística que está avanzando, estadísticas que son comparables entre países y, cómo no, la parte de la gestión, que es el fin último de tener un buen sistema de estadística, ha mejorado de forma considerable, tanto en el sector público como en el sector privado. Gracias, muy buenos días. En primer término, agradecerle a los amigos de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Yo he tenido la oportunidad de conocer los sistemas de estadística oficial de varios países del mundo, incluyendo, por supuesto, los de América Latina, y no tengo ninguna duda en afirmar de que las estadísticas oficiales es la conciencia económica, social y ambiental de las sociedades. Ningún país desarrollado de este planeta se concibe sin un sistema de estadísticas oficiales fuerte, que tenga no solamente el apoyo en términos de recursos económicos, sino también en términos del apoyo político. Es muy importante entender que los sistemas de estadísticas oficiales eran solamente patrimonio de los gobiernos, pero la irrupción de las redes sociales y sobre todo de los medios masivos para intercambiar datos, en este momento han generado la irrupción de sistemas de información que provienen del mundo privado. Y yo creo que no hay que tener miedo a eso. Yo creo que es necesario conjuntar la actividad de recolección, de procesamiento y de difusión de estadísticas públicas con lo que se está haciendo de parte de los entes privados, porque lo que no hay que perder de vista es que todos los sistemas de información están hechos, para decirlo en términos coloquiales, para tiempos de paz. Pero la revolución que plantea los nuevos cambios tecnológicos implica que la información se requiere de manera más continua, con mayor desagregación territorial, y muchas veces la complementariedad entre los sistemas de información pública y lo que hace el sector privado resultan muy buenos en términos de sinergia, como lo demuestra lo que sucede en los sistemas estadísticos de Canadá, de Gran Bretaña, de la Oficina de Australia y del Reino Unido, que pueden considerarse entre las más avanzadas de este planeta. Hay un aspecto muy importante que me parece, en el caso de la República Dominicana y de todos los países de América Latina, que hay que señalar. Efectivamente hay muchos datos, pero lo que yo creo es que hay poca información. Los datos se recolectan y tienen que transformarse en indicadores que permitan tomar decisiones a los gobiernos para orientar el diseño de políticas, así como para monitorear su desempeño, evaluar resultados y evaluar el impacto de los programas públicos. También se necesitan indicadores y no datos para poder tomar decisiones y que los empresarios identifiquen nuevas oportunidades de inversión y que también identifiquen nuevos nichos de mercado.
Precisamente en el seno de las reuniones que realizan las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, se está evaluando precisamente la irrupción de los Big Data como un mecanismo para generar información. Yo no tengo ninguna duda para afirmar que las estadísticas oficiales generadas con rigor y con estricto apego a las buenas prácticas internacionales y a las recomendaciones y directrices de los organismos internacionales es la mejor forma de generar información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Y en ese sentido yo quisiera señalar que uno de los retos que se avisoran, no solamente para la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, sino para todos los países de la región y del mundo, es tratar de que la rigurosidad esté detrás de la generación de información. Hay países que han estado planteando incluso la prescindencia de algunas estadísticas oficiales, porque a partir de la Big Data se pueden saber, por ejemplo, cuáles son las preferencias y los gustos de los consumidores, cuáles son sus patrones de gasto y su consumo, pero no hay ningún respaldo acerca de cuál es el mecanismo que permite asignarle robustez y confiabilidad estadística a esos datos. Les estoy dando información muy anticipada, porque en el seno de la Comisión Europea este tema se está discutiendo, y yo creo que si la ONE y el Sistema Estadístico Nacional de la República Dominicana se quieren anticipar a los cambios que vienen en el mundo de la información, es necesario que desde ya se empiecen a atender estos problemas y se asuman en consecuencia las decisiones que puedan perfeccionar y consolidar el sistema de estadísticas oficiales del país. Muchas gracias. Fernando, yo quisiera seguir en esa línea, porque hay varias preguntas en ese sentido, y yo tenía también algunas, y quizá conectar con esa línea de idea que tú mencionabas. Y una de esas la primera pregunta, y quizá la voy a tratar de resumir varias de ellas, es ¿cómo uno hace un sistema nacional de estadísticas que tenga credibilidad? Es lo primero, porque como tú bien mencionabas, hay muchas estadísticas, pero hay que ver qué tan buenas son esas estadísticas y qué información se saca de esas estadísticas. Y conectando eso con una pregunta que hace alguien del público aquí, si es necesario o qué se está haciendo con el tema del marco legal a nivel del país para regular ese sistema nacional de estadística. Credibilidad y marco legal. Fernando, para seguir. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo me voy a referir de manera preferente al tema de la rigurosidad con la que está generando la información. Es importante señalar, como lo mencioné anteriormente, de que no se puede cerrar la puerta a la posibilidad de que los entes privados estén generando información. De hecho, su capacidad para generar datos y dar respuesta a problemas inmediatos, yo creo que tiene que ser bienvenida de parte de los sistemas de estadísticas oficiales. ¿Qué se está haciendo en otros países del mundo para poder lograr la complementariedad? ¿Y qué se está haciendo ya en algunos países de América Latina y que forma parte de algunas de las recomendaciones y sugerencias que yo tengo para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional? Se establecen estándares de calidad en donde hay una certificación de parte de la Oficina de Estadística Nacional para poder validar, por ejemplo, en el caso de las encuestas por muestreo, que las muestras se generen de acuerdo a los estándares y al apego del muestreo probabilístico, que puedan ser reproducibles y que puedan incluso ser de alguna manera constatadas por cualquier persona de la sociedad que quiera comprobar la manera como se han obtenido los resultados de una encuesta. Les doy un ejemplo muy claro en este sentido. Si ustedes en este momento ingresan a la página del Coneval de México, que es la Comisión Nacional de Evaluación, van a poder descargar la base de datos y el programa con lo que se calculan los indicadores de pobreza que México define como sus estadísticas oficiales. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo toma la base de datos de la encuesta de ingresos y gastos, toma el programa elaborado por Coneval y va a obtener exactamente el mismo resultado que la estadística oficial está mandando. No solamente eso, en el caso de Colombia, de Ecuador y de otros países de la región, hay una norma ISO
para la calidad de la información estadística, que en el caso del DANE de Colombia son los que establecen este lineamiento. Yo soy en este momento el evaluador de la gran encuesta integrada de hogares de Colombia y yo tengo que establecer cada 2 años una certificación de calidad en torno a los métodos estadísticos, probabilísticos y al tratamiento y a la credibilidad de los datos que el DANE está generando. Yo creo que hacia allá se debe de tender y sobre todo que tiene que haber una gran complementariedad y una transparencia en todos los procesos que se están llevando a cabo en las oficinas de estadística. En el caso de la ONE yo he sido testigo, se está trabajando en esta dirección, otros entes del Sistema Estadístico Nacional como el Banco Central y la misma DGI, como se mencionó, también lo están haciendo, y aquí yo creo que es muy importante el apoyo de la comunidad académica y de los observatorios, como lo señaló hace un momento Rolando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y quisiera una breve aportación motivada precisamente por esa reflexión y por la pregunta sobre las características que debe tener un sistema para tener credibilidad. Yo quisiera distinguir ahí 2 tipos de información en general e información estadística en particular. Una es la información, por decirlo así, de carácter espontáneo, que surge como resultado del propio mercado. Y otra es la información generada con carácter oficial para uso colectivo. En una economía de mercado continuamente se genera muchísima información y de hecho desde hace 2 siglos y medio Adam Smith planteaba que precisamente era la característica de un sistema de mercado, característica por la cual se hacía eficiente en el sentido de que el propio sistema de precio transmite muchísima información relevante. Si uno observa que el precio del arroz está subiendo y observa que el precio del plátano está cayendo, eso en sí mismo transmite muchísima información. Está diciendo que la sociedad está necesitando más arroz que el que se está produciendo y que la sociedad necesita menos plátano que el que se está produciendo. Y consecuentemente los agentes privados, como los empresarios, deberían responder a esas señales del mercado. Y por eso Adam Smith decía que esa información hacía que el sistema operase como si estuviese guiado, para usar la metáfora que todos conocemos, por una especie de mano invisible que llevaba los recursos a donde tienen que estar a través del libre funcionamiento del mercado. El problema es que hay muchas circunstancias en que la información tiene un valor social mayor al valor individual y resulta que generarla tiene un costo y ningún agente individual la va a generar porque el costo individual es mucho mayor que el beneficio privado que tiene y se necesita entonces un mecanismo social para poder generar información de manera eficiente. Y eso es lo que justifica instancias como la ONU, instancias que oficialmente, a nombre de todos y distribuyéndonos entre todos los costos, colectan información que puede ser usada provechosamente para todos. Entonces la pregunta que me hago es, en el primer caso, en la información espontánea tiene su lógica de mercado, pero en el segundo caso la pregunta es muy pertinente. ¿Cuáles características debe tener para que realmente sea una información valiosa? Y con la presencia de la directora reflexionaría en voz alta en torno a 5 características que yo creo que debería tener. Debería en primer lugar garantizar tener información pertinente, información que sea relevante para los distintos sectores. No información guiada por el criterio de técnicos o de burócratas, sino realmente por necesidades de la sociedad. Por lo tanto, pertinencia para mí es el primer criterio que debe pasar cualquier sistema. El segundo criterio es el criterio de rigurosidad. No se trata, como Fernando correctamente dice, de aglomerar datos, sino de usar realmente mecanismos científicos para que los datos se conviertan en esa información pertinente que señalaba anteriormente. En tercer lugar, yo creo que debe ser veloz, oportuna, debe llegar en el momento en que se necesita, y eso me lleva a pensar sobre la forma en el siglo XXI de la recopilación de información. Tenemos que pasar del uso de herramientas más convencionales, no como sustitución, sino como adición,
a los métodos tradicionales, de esa encuesta que se planifica durante 6 meses, se aplica durante 6 meses y llega la información a los 18 meses, cuando ya son datos de valor histórico, pero no datos para la toma de decisiones en el momento actual. Por lo tanto, la oportunidad, la velocidad es una tercera característica. Y yo diría que una cuarta característica es que sea democrática, que llegue a todos por igual, que tenga mecanismos para que desde el más encumbrado empresario hasta el más modesto colmado pueda hacer uso de esa información de manera rápida y en el momento oportuno. Y por último, destacaría el criterio de eficiencia en su generación. Tenemos que siempre como sociedad pensar si esa pieza de información nos cuesta más que el valor que nos produce. Por tanto, las oficinas como la ONE tienen la obligatoriedad de hacerse cada vez más eficientes. Y yo creo que, felizmente, en este momento hay muchos mecanismos a través de los cuales esa eficiencia pudiera ser logrado, porque hay toda una revolución tecnológica que lleva precisamente a eso. Pero ese es un reto que la ONE tendría para los años por venir, y yo esperaría que en algún momento la ONE reflexione, como estoy seguro que debe estarlo haciendo, para definir el tránsito de la ONE tradicional, como cualquier oficina de América Latina, a la ONE 2030, que sería ONE basado precisamente en el uso de toda la información que se recolecta a través de los registros administrativos de 1001 instancias del país, pero que tiene que tener la habilidad para capturarlo a través de lo que se genera en Internet por segundos, y todo eso pasándolo por un filtro de rigurosidad, como Fernando destacaba. Perfecto. ¿Tú quieres decir algo? Gracias. Yo creo que, bueno, antes que nada a mí me gustaría rogaros a todos y a todas un poquito de indulgencia conmigo, porque a pesar de que Alejandra insistió en que fuera yo la persona que estuviera aquí, yo creo que hay personas en el sistema de Naciones Unidas con mucha más estatura intelectual para hablar de estadísticas que yo. Hablo de mi colega Sonia Vázquez, que es la representante auxiliar del UNFPA, que sabe de esto muchísimo más que yo. Pero, en fin, trataré de no dejar en mal lugar al sistema y a la propia Sonia, haciendo aquí algunos comentarios, si acaso, de sentido común. A mí me parece que lo que ha hecho Rolando es esencial. Esas 5 características son clave, pero yo añadiría una más. Añadiría la de la formación de los funcionarios y funcionarias que integran el organismo productor de estadísticas. Quiero decir, eso naturalmente conlleva hacer reflexiones que trascienden la propia generación de estadísticas, como es pues, la capacidad que tenga el Estado o el organismo en cuestión de competir con el sector privado para atraerse técnicos del mayor nivel posible a efectos de producir pues eso, encuestas e información muy rigurosa. De todos modos, dicho esto, a mí me parece también que hay, como decía antes, una necesidad absoluta de que haya un ente productor y generador de información para el Estado que esté inserto como debe ser en el Estado. Pero yo creo que para garantizar la mayor medida posible la credibilidad de la información que genera ese ente, si bien tiene que estar inserto en el Estado, porque si no, no sería oficial, como dice un connotadísimo catedrático de estadística español, Luis Ruiz Maya, debe estar alejadísimo de los centros de poder político para que la información que genere sea información que es capaz de responder a la realidad, no a su realidad, quiero decir, a la realidad del Estado. De ahí que ese difícil equilibrio entre ser parte del Estado pero estar alejado de los centros de poder político hace que haya una necesidad muy importante de voluntad política para que eso sea así. ¿Qué estatus darle? No sé, quizá un estatus similar al de la Cámara de Cuentas o al de otros organismos autónomos del Estado. Y, por último, también la necesidad de control. Es decir, que haya la posibilidad por parte del Estado y, por ende, por parte de la sociedad,
de controlar la información que surge de ese ente a los efectos de poder constatar que efectivamente esta es veraz, esta es independiente y por tanto se ajusta a los estándares internacionales que sugería y apuntaba Fernando antes. Gracias. Gracias. Eso va en la línea con el tema de la rendición de cuentas del que produce la información. Creo que hay varias preguntas aquí, pero de ese mismo tema, de la independencia de la información, de quién produce la información. No, en términos generales, no, pero hay una pregunta específicamente que quiero hacerle a Evelio, cuando estábamos hablando ahorita del tema de la credibilidad de las informaciones. Un tema que siempre al punto que uno llega es muchas veces la comparación internacional de estadísticas. Y es un reto bastante importante el tema de las estadísticas fiscales. Esa comparación internacional, cómo se homogeniza la información. Y no solamente a nivel internacional, propiamente a nivel interno del país. Tú tienes muchas veces estadística encontrada de lo que publica Hacienda, Presupuesto, Banco Central. Si nos pudiera hablar un poquito de eso, ¿qué están trabajando ustedes para el tema de homogenización de estadística, para evitar ese tipo de informaciones encontradas muchas veces que confunde el sector privado más que lo ayuda a tomar decisiones? ¿Cómo no? A ver, si comienzo diciendo más o menos qué estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda y en particular en el Sistema de Estadística Fiscales Nacional. Como primicia en este auditorio, quisiera mencionar que durante el segundo semestre de este año, el Ministerio de Hacienda firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional a través del Centro de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el CAPTAC, para fines de migrar la presentación de estadísticas fiscales hacia el Manual 2014. Y quiero recalcar esto por lo que mencionaba Rolando, Fernando también, con el concepto de la calidad de la información. Y es que dejar al criterio de técnicos o quienes están trabajando con la data es una no buena práctica. Por lo tanto, la recomendación internacional es transitar hacia una metodología común. Y la idea de que eso sea un convenio regional es para lograr, primero, que sea comparable esa información. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la capacidad de presentar de forma coherente la data y comparable a nivel internacional. Si nosotros vemos estándares de presentación de información a organismos internacionales para los distintos niveles de gobierno, por ejemplo, tú te encuentras que gobierno central presupuestario fácil, alrededor de 80-85% de los países del mundo la presentan, pero cuando nos vamos a niveles de cobertura mayor, como por ejemplo el gobierno general, eso cae fácilmente a el número es 68%. Es decir, que en términos de la cobertura de la información, estamos trabajando de forma importante en gobierno central presupuestario, extrapresupuestario también. Ya logramos la colección de información en frecuencia mensual del 99% de las instituciones extrapresupuestarias. En este preciso momento, y ya inicia el piloto a partir de que se comience a generar o a trabajar con la ejecución presupuestaria del año 2018, la ejecución presupuestaria de gobiernos locales, para nosotros ir monitoreando de forma oportuna, que ahí está el gran tema, la oportunidad de la información, y vamos a generar la capacidad para el próximo año ya de tener información en los distintos niveles de agregación del sector público, información fiscal bajo una metodología estandarizada que puede ser perfectamente llevada bajo cualquier escrutinio. Eso primero. Y lo otro que quisiera mencionar es que esto se contextualiza en la visión en general que se tiene en cuanto a transparencia fiscal. Fernando mencionaba que nosotros no necesitamos, y eso es, yo me uno a eso, más datos. Nosotros necesitamos información para la toma de decisiones.
Tenemos, por ejemplo, aquí me atrevería a preguntar, el conocimiento del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, que tiene mucha data. Sin embargo, la data no te lleva a esas medidas para tú poder tomar decisiones en función a los benchmarks o estándares internacionales. Adicionalmente, tener muchos datos, no necesariamente yo debo o debemos exigirle al sector privado que conozca todos estos detalles de la cobertura de la información, y se puede cometer el error de comparar coloquialmente peras con manzanas. Entonces, el llevar información al sector privado que sea estandarizada, que sea claramente comparable con la región y otros países, es uno de los nortes hacia donde vamos, y generar informes bajo los mejores estándares internacionales, y hacia allá es el concepto de transparencia que nosotros estamos trabajando. Y ahí quisiera, para atender tu última pregunta sobre siempre que Banco Central dice un dato en términos fiscales, analistas y personas de la prensa dicen otro número, cuando voy a presupuesto veo otro número. Eso es así, y al menos yo digo, pues qué bueno que es así. Lo malo de eso es que no explicamos el porqué. El concepto de información presupuestaria está muy atado a sus atribuciones legales según la ley orgánica de presupuesto. Sin embargo, en términos de estadísticas fiscales, la información va más allá, y no necesariamente la información que necesita el público en general para tomar decisiones es exactamente la presupuestaria bajo el marco de la ley, sino que nos vamos a otros ámbitos y tener mayor cantidad de información para poder conocer la realidad financiera del Estado. Es por eso que una vez nosotros transitemos, y eso va a ser más temprano que tarde, primer semestre del próximo año, hacia el Manual de Estadísticas Fiscales 2014 del Fondo Monetario Internacional, vamos a poder de forma muy clara entender las diferencias entre la información presupuestaria, información de estadísticas fiscales dentro de los distintos ámbitos gubernamentales, y adicionalmente un tema que es relevante para todos los aquí presentes, el tema de análisis de los saldos. En particular me refiero a stocks de deuda, por ejemplo. La importancia de nosotros poder explicar el cambio en los stocks periodo a periodo a través de las transacciones. Muchas veces escuchamos analistas mencionando que las transacciones de un periodo no son consistentes con el cambio en los balances. Estas metodologías internacionales nos llevan a la posibilidad de explicar cambios de flujo que no son necesariamente transaccionales, sino cambios por condiciones económicas. Movimientos en las tasas de interés internacionales, un shock petrolero, etcétera, puede cambiar de forma importante la perspectiva y trayectoria de las variables macro centrales. Sin embargo, no responden a ningún tipo de transacción, y una aseveración de ese tipo puede ser desorientadora. En ese sentido, nosotros estamos muy optimistas, estamos creando los sistemas informáticos necesarios para esos fines, y tener esa información a la disponibilidad del público lo más pronto posible. Gracias. Fabricio, una pregunta para ti. ¿Cuál es el principal reto que se enfrenta ahora mismo aquí en el país, tanto investigadores del sector público como del sector privado, al momento de hacer investigación con las estadísticas que encuentran? En tu experiencia, ¿qué es lo más difícil? Bueno, yo creo que lo más difícil hoy es cómo uno alcanzar a un mundo que va tan rápido. Es decir, en un mundo donde las respuestas son instantáneas, también las preguntas o la gente que busca hacer preguntas e investigaciones exige respuestas instantáneas, lo que hace un poco complejo este tipo de problemas. Lo digo porque mucha gente puede entender que cuando alguien a través de las redes sociales da una serie de información, sobre todo a estos grandes portales, a estos grandes productores de información, puede cualquier empresa contratarla, ¿no?, y hacer un estudio de mercado prácticamente en línea. Y eso siempre va a ser un reto
para todos los investigadores y todos los profesionales. Porque si bien es cierto, alguien te puede hacer ese estudio, ponle comillas a la palabra, de manera casi instantánea, ese tipo de estudios obvian otros elementos culturales y del territorio que sesgan cualquier tipo de resultado. Por eso respaldo la posición del rector del INTEC, de Rolando Guzmán, del hecho de los observatorios. ¿Por qué? Porque la aproximación a cualquier investigación, a cualquier fenómeno, es multidimensional. Y lo que permiten los observatorios es ver en qué punto van a converger esa mirada multidimensional de reguladores o de personas que trabajan en el sector público, de la gente que trabaja en el sector privado, que a veces anda buscando una información que no está disponible ahí, pero que de alguna manera está vinculada con eso. Y en el caso de organizaciones de la sociedad civil que pueden estar más cerca del territorio donde ocurre el fenómeno. Por eso es tan importante cada vez más a veces buscar medidas de tendencia central o buscar algún promedio que aproxime esas miradas múltiples, que uno quedarse quizás en el espacio de la esquina que te puede producir cualquier paquete o software estadístico que te da un resultado. Yo creo que, y coincidiendo con lo que me predijeron en la palabra, yo creo que hay mucha información, pero la gente necesita más análisis de la información disponible. Por eso hay tantos portales internacionales, incluso la misma ONU tiene desagregada información territorial, sobre todo en un país donde el territorio es tan diverso como el nuestro y donde un fenómeno en una parte del territorio nacional es completamente distinto a lo que ocurre en otra. Y ni hablar de sectores productivos como el sector turismo o el sector industria, donde a pesar de que están en territorios similares, a los mercados en que se dirigen, le genera toda una diversidad de soluciones. Lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo en el sector de telecomunicaciones, el módulo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que está en la ONE y que se alimenta de la ENOGAR, pues hay muchísima información por ahí, importantísima, sobre todo para aquellos que van a tomar decisiones, de decir, bueno, aquí hay casi 9 millones de móviles, de eso hay 5.036.000 que son inteligentes, que utilizan datos, lo que se estaba hablando de cuántas transacciones se hacen a través de móviles. De alguna manera todo eso, esa información está ahí, disponible. Sin embargo, el usuario necesita algún nivel de análisis de esa información para poder tomar sus decisiones. No se trata de datos fríos o de puntos, y yo creo que aquí los observatorios y los profesionales, los organismos internacionales que están bastante preocupados con el tema, pueden ayudar muchísimo, porque a veces el interés de la información de un agente dista mucho del interés del otro, y sobre todo cuando hay cambios tan importantes en la cultura de las sociedades y cosas que te parecían antes verdades de perogrullo, hoy a fuerza de la investigación quedan completamente descartados. Cada día más la mirada interdisciplinaria es más importante y yo creo que este tipo de eventos, sobre todo que lo haga el sector privado, pero que vea la importancia de relevar el Sistema Estadístico Nacional como un acervo colectivo que le va a servir para sus decisiones. El fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y la credibilidad de la producción estadística de esas instituciones, yo creo que es el gran valor al cual debemos apostar como sociedad. En otros países, cuando dicen esta información la firma la Universidad de Harvard o eso lo firma la FCC de Estados Unidos, lo que te está diciendo es que detrás de eso hay una credibilidad respecto de la información que está ahí, producto de un trabajo y de una credibilidad construida en el tiempo. Y yo creo que ese es el punto en el que debemos enfocarnos, investigadores, sociedad civil y todos los que estamos involucrados en este tema. Yo creo que todos ustedes han coincidido en el mismo punto de que datos hay, lo que hay que sacarle provecho, sacarle información a esos datos y sacar el análisis. Mi pregunta quizá va un poco del lado académico
quizás puede comenzar por Rolando, pero cualquiera puede dar su opinión basada en su experiencia. ¿Se están formando los jóvenes aquí con las herramientas necesarias para aprovechar esa información? ¿Lo de Rolando era opcional o era obligatorio? Democrático. No, yo creo que, como dije antes, hay toda una nueva generación de profesionales con capacidades extendidas con respecto a lo que teníamos un tiempo atrás. Y obviamente es un reto para las universidades seguir contribuyendo a ese proceso. Y yo doy un par de ejemplos inmediatos de lo que tengo en mente al hablar como eso. Yo pienso, por ejemplo, en la carrera de mercadeo de unos cuantos años atrás. Probablemente era muy distinta a lo que es la formación en mercadeo en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, obviamente, una persona con experticia en ese ámbito tiene que tener conocimientos de investigación de mercado, tiene que tener conocimiento de manejo de datos, tiene que tener conocimiento de dinámica de investigación radicalmente superiores a lo que se requería algún tiempo atrás, y las universidades creo que hemos ido adecuándonos a ello, pero tenemos un camino que recorrer. Y así podría, además de esa carrera, mencionar muchas otras carreras en las cuales el uso rápido y oportuno y riguroso de la información es cada vez más importante. Pero si me permitieras extender un poco el tema, yo diría que de hecho todo lo que tiene que ver con universidades y con educación superior es en sí mismo uno de los campos más interesantes y potencialmente más fértiles para trabajo por parte de organismos de manejo de información y de estadísticas. Yo pensaría, por ejemplo, en el país no tenemos actualmente un mecanismo para que un estudiante, cuando acaba su bachillerato y va a ingresar a la universidad, pueda tener una idea de lo que es la tasa de retorno esperada de una determinada profesión versus la otra. ¿Cuál es la trayectoria posible si estudio leyes versus la trayectoria posible si estudio ingeniería mecatrónica versus si estudio tal y cual cosa? Obviamente, en ausencia de información relevante sobre eso, cada uno tiene que buscársela en torno a su círculo, y por lo tanto el estudiante decide sobre la base de si a su tío le fue bien como abogado o no le fue bien como abogado, pero no hay información oficial sobre la tasa de retorno de distintas profesiones. Pero no tenemos información sobre la tasa de retorno de distintas universidades. Un estudiante como consumidor no puede hoy tener una apreciación cabal de si estudiar en la Universidad X le genera mayor retorno a lo largo de su vida que lo que le generaría si estudiara en la Universidad Y. Y yo pienso que ese es un campo, por ejemplo, que está pidiendo a gritos estandarización de la información y divulgación de la información para beneficio de los propios estudiantes. Y ojalá que esa sea potencialmente una de las líneas de trabajo que la Oficina de Estadística pudiera desarrollar. Muchas gracias. Yo quiero añadir lo siguiente con conocimiento de causa y también con mucha responsabilidad. Mi experiencia en los países de América Latina y el conocimiento muy detallado y profundo que tengo de los sistemas estadísticos nacionales me llevan a afirmar de que en todos los países de América Latina la cenicienta de los organismos oficiales se llaman Institutos Nacional de Estadística u Oficinas Nacional de Estadística. Cuando uno ve los Objetivos de Desarrollo Sustentable y se ve la gran cantidad de información que se necesita para hacerle seguimiento, como dirían en México, la pregunta es, ¿con qué ojos, mi querido tuerto? Porque se necesita mucho personal para hacer eso, y también con mucha responsabilidad lo voy a decir, hay una competencia, para decirlo en términos económicos, hay un dumping, hay una competencia desleal entre los salarios que se pagan en las oficinas de estadística de todos los países de América Latina y el resto de las dependencias del gobierno y de los organismos privados. Y les voy a dar simplemente dos ejemplos. En el caso del Paraguay,
La gente que yo conozco, mis colegas, a mí me ha tocado dar clases en la Universidad del Paraguay, hay mucha gente que ya no quiere estudiar estadística porque precisamente los retornos desde el punto de vista económico son muy bajos dentro del sector público, la primera cosa. La segunda cosa es la siguiente: las oficinas nacionales de estadística en todos los países de América Latina son una gran escuela. No hay proyectos de la magnitud que se realizan en la ZONE que se puedan hacer en otras dependencias del sector público y ni se diga en el sector privado. ¿Qué quiere decir? Que la gente que se forme en una oficina nacional de estadística tiene mucha demanda fuera. ¿Qué hace? Se forma y en el momento en que tiene capacidad para poder emigrar, va a sobrar fuera de la oficina de estadística quien lo contrate. Y es el ejemplo del otro país que les quiero poner, que es Costa Rica, en donde desde hace 2 años hay 9 plazas de estadístico que queremos nosotros captar para que fortalezca el sistema de estadísticas económicas y las encuestas de hogares, y simplemente no llegan los estadísticos. Cuando yo señalé que las oficinas de estadística eran la conciencia de los países y que ningún país moderno se podía apreciar de este nivel de modernidad en ausencia de un sistema estadístico nacional fortalecido y de apoyo político y de apoyo presupuestal, me refería precisamente a esto. Si ustedes van a Stat Canada, es un enorme prestigio trabajar en Stat Canada y prefieren trabajar ahí que en un banco incluso privado o en la Oficina de Estadísticas del Canadá. Yo creo que es necesario que en todos los países de América Latina y en particular el caso de la República Dominicana, que no escapa, se reflexione sobre la necesidad de mejorar y fortalecer desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista salarial, a los profesionales que trabajan en esa área para que puedan cumplir con el rol que la ley les ha encomendado. Muchas gracias. Bueno, y no quisiera pasar por alto la oportunidad para mencionar en calidad de investigador, respondiendo un poco y fortaleciendo la posición del rector de la universidad. Y pongo un ejemplo muy breve. En el Servicio de Administración Tributaria de México, conversando con ellos, es de forma muy clara. Ellos dicen que su planta de empleados y el perfil de sus empleados durante los últimos años cambió de forma drástica, en el sentido de que ellos tenían, por ejemplo, una gran cantidad de muchos contadores, muchos abogados, para fines de realizar los procesos de fiscalización, etcétera, en términos de administración tributaria. Hoy por hoy, ¿dónde se ha movido ese perfil de profesional? Ese perfil de profesional se ha movido a programadores, ese perfil de profesionales se ha movido a científicos de datos y personas que sean expertas en data mining, minería de data. El mundo hoy, como se ha mencionado durante todo este tiempo, está interconectado y necesariamente nosotros, para poder avanzar y seguir fortaleciendo nuestros sistemas, debemos fortalecer en términos de capacidades a profesionales, en términos de programación. Creo que el sector privado jugaría un rol central en ese sentido, y la explotación de minería de datos. Ya hoy por hoy, como economista les puedo mencionar, yo tengo que saber programar para hacer una investigación. Si no, no hay forma, con la cantidad de datos que tenemos, como se ha mencionado que hay mucho, yo poder hacer algo riguroso. Hay que saber programar. Necesitamos avanzar en ese sentido, y las oficinas de estadísticas nacionales creando lo que son data lakes en la nube para protección de la información, para uso y creación de informes como tal para toma de decisiones, necesitan necesariamente avanzar con esos perfiles, y las universidades creo que ahí jugarían un rol naturalmente vital. Ya tenemos que cerrar, pero quisiera cerrar con una pregunta y reflexión final, y es que el enfoque básicamente de todo el panel ha sido desde el punto de vista de la producción de información pública y el uso que le puede dar el sector privado. Ahora, el sector privado, no solamente aquí a nivel mundial, creo que el reto más grande que tiene ahora mismo es cómo proteger la información
de sus clientes. Los principales problemas que hemos visto en el último año ha sido todo el tema de hackeo de información, de robo de grandes bases de datos, y el tema de la regulación de esa información y cómo utilizan las empresas las informaciones de sus clientes es un tema importante. ¿Qué opinión le merece del nivel que está el desarrollo en nuestro país con ese tema de la protección de los datos de los usuarios y hacia dónde se va a mover en los próximos años? Y con eso cerramos. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, lo puedo decir ya desde el punto de vista como miembro del Consejo Directivo del Indotel, todo el enorme esfuerzo que se está haciendo en materia de ciberseguridad. Lo digo porque se está haciendo en coordinación de competencia con el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Pero si hay un sector que todos los días está viendo cómo este tipo de cosas prosperan, es el sector vinculado a las TICs. Sé que el sector financiero es por su naturaleza el que recibe pues más ataque y el que recibe mayor tipo de violación de su base de datos, de duplicación de identidades, un serio problema en materia aquí de tarjeta de crédito y de pagos a través de plataformas digitales. Yo creo que cada día más en este mundo de nubes, en este mundo donde la demanda por la información es cada vez más amplia, es cada día más importante ver cómo educamos a los usuarios y sobre todo a las personas a nivel individual a protegerse de este tipo de hackeo y sobre todo de las empresas. Lo digo porque la mayoría de nosotros hemos sido víctimas. O sea, de eso no se salva nadie, de cualquier llamado, de cualquier spam o de cualquier app que uno pueda bajar y que automáticamente le genere cualquier riesgo en materia de datos. Yo creo que la privacidad en el mundo de la instantaneidad es la primera gran víctima. Y yo creo que los que manejan metadatos y bases enormes de datos están cada día más, digamos, con el reto de cómo proteger volúmenes con identidades, porque volúmenes son muchos usuarios, identidades son personas que están detrás de esos datos. Y creo que, por ejemplo, en nuestro país nos queda un gran camino. Ya estamos haciendo un tema marco desde el Indotel y desde el Ministerio de la Presidencia, pero sé que cada vez más le está costando al sector privado la inversión en ciberseguridad y sobre todo orientar a sus usuarios. A veces las empresas pueden invertir en los mejores sistemas de ciberseguridad y sin embargo eso no reduce el riesgo de un usuario individual que pueda de alguna manera ser víctima de todo esto. Este es, digamos, el mal de los tiempos, el mal de esta sociedad de la información y del conocimiento. Y yo creo que cualquier estrategia, sobre todo desde el punto de vista individual, de cómo educar a las personas a no ser víctimas de todo esto, va a ser el punto de partida, más allá de toda la industria de ciberseguridad que está trabajando hombro a hombro con las empresas. Bueno, yo realmente en este asunto en concreto no tengo una opinión que pueda diferir en gran medida de lo que acaba de decir Rolando o cualquiera otro de los que pueda usar la información, pero además es que no tengo demasiado conocimiento. Sin embargo, hay algo concomitante que sí que me parece interesante señalar a modo de cierre de mi intervención en este panel. Se ha hablado, y creo que Evelio lo ha señalado muy bien, sobre el asunto de la utilización de distintos datos sobre una misma realidad, y eso también genera informaciones falsas o informaciones, si me lo permiten, torticeras, porque son instrumentalizadas políticamente de un lado y de otro. Entonces, en ese sentido, y aquí a lo mejor yo abro una caja de Pandora, pero ya que más da, las abro casi siempre que hablo, entonces apelaría también un poco a la sensibilidad y al rigor de otros profesionales
que tienen como deber informar. Y en este sentido quisiera señalar a los medios de comunicación. Pongo un ejemplo. Si el ministro de Economía, que acaba de retirarse, dice hoy que, a título de ejemplo, dice hoy que ha bajado 2 puntos porcentuales la desigualdad en el país, y yo salgo de Palacio en ese momento, me entrevistan y me hacen la misma pregunta, y yo digo que ha subido la desigualdad porque estoy utilizando datos, ponderándola, utilizando el criterio de desigualdad de género, los dos estamos diciendo la verdad. Los medios al día siguiente lo que van a decir es que el ministro mintió. Y eso es gravísimo también, porque en realidad lo que uno exigiría de los informadores es, bueno, una catadura moral lo suficientemente alta como para poder utilizar la información que tienen a su disposición no para generar el escándalo público. De ahí que este tipo de temas y de manejo de datos sea muy, muy importante, y en ese sentido los medios de comunicación tienen una responsabilidad también. Realmente es un tema complejo sobre el cual no tengo el nivel de conocimiento necesario como para dar una respuesta relevante que vaya más allá del sentido común. Pero con el permiso de ustedes y sin que lo interpreten como un comercial, debería destacar que hay un elemento académico a trabajar, que es la formación de recursos en ese ámbito. Y precisamente como respuesta a esa necesidad es que ha surgido la carrera de Ingeniería en Cybersecurity y la maestría en ciberseguridad que se desarrolló en el INTEC. Yo creo que es un componente de formación muy importante. Pero más allá del elemento técnico, como creo que el señor Jiménez acaba de destacar, hay elementos éticos y hay elementos legales de por medio que tendremos que seguir trabajando. Y precisamente tratando de avanzar en ese sentido y retomando la idea de la importancia de usar la inteligencia colectiva, es que en la universidad, en el INTEC, estamos craneando, por decirlo así, en este momento, la creación de un observatorio de ciberseguridad para ser implementado en el futuro, en combinación con otras instancias con las cuales estamos dialogando en ese sentido. Yo quisiera mencionar, naturalmente no soy un experto en ciberseguridad, ni mucho menos, muy lejos de eso, pero lo que sí entiendo es que los temas de violación a la información privada es un hecho. Y, por ejemplo, República Dominicana se queda muy por debajo en términos de inversión en investigación y desarrollo cuando lo comparamos con los países de la región, y, bueno, bastante más resto del mundo, economías desarrolladas. Tenemos que ir enfocando hacia allá parte de la inversión, tanto público como privada, hacia investigación y desarrollo. Y como en algún momento, tanto el sector público como privado hizo inversiones importantes en grandes servidores para colección de data, ya el tema de la colección de la data no es el problema ahora es la seguridad de la data. Y la seguridad de la data tiene que ir naturalmente a nivel de las nubes y no necesariamente espacio físico, que además de costoso, engorroso, son mucho menos potentes. En ese sentido, he conocido experiencia de algunos países en términos de hacer asociaciones privadas, no necesariamente público-privadas, por el tema del costo. Es que es bastante costoso y no necesariamente la subida de la información, lo costoso es la bajada de la información de las nubes una vez están encriptadas. Y esas asociaciones creo que es una oportunidad que el sector privado pudiese aprovechar acercándose a estas grandes empresas que mantienen la seguridad de información y generar particiones que están perfectamente disponibles de su información particular y utilizar esos mecanismos de economía de escala. Creo que es una buena oportunidad que se pudiera indagar. Gracias. Yo me voy a referir exclusivamente a la información pública
y lo que podrá decir es lo siguiente. Yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes estaría en desacuerdo al aceptar que la información de las estadísticas oficiales es un bien público. Y si efectivamente se concibe las estadísticas oficiales como un bien público, se tiene que facilitar el acceso de la información a toda la sociedad que la demande. Entonces, la manera en que podemos evitar que nos bajen o nos saquen la información de la página web es entregando los datos para que los analistas, los investigadores, los académicos y la gente que hace negocios pueda generar sus propios análisis a partir de la información que es pública. Por supuesto, en todos los casos, respetando el secreto de privacidad que está detrás de toda ley de información estadística en los países de la región, en donde se prohíbe entregar datos individuales, porque no solamente se caería en la violación de un derecho humano, sino también perdería credibilidad la Oficina Nacional de Estadística, en este caso la República Dominicana. En todos los países de la región, cualquier persona que quiere hacer una investigación, sea por su tesis, para investigar el perfil de sus consumidores a partir de una encuesta de ingresos y gastos, conocer el detalle de las características profesionales de las personas y de la fuerza de trabajo, entra a la página, voy a decir cualquiera, del Instituto de Estadística de Honduras y baja la base de datos de la encuesta de hogares y hace el análisis que le interesa desde el punto de vista profesional, académico o desde el punto de vista de negocios. Yo con mucho respeto quiero señalar que esa es una estrategia que se debe asumir en el caso de la República Dominicana si efectivamente se considera que la información estadística es un bien público y que lo que se requiere es el fomento de la cultura estadística a partir del uso intensivo de la información. Esa es una directriz que ya se está evaluando en la organización directiva de la ONE y yo creo que es hacia allá donde debe apuntar el acceso a la información, porque en el caso de la información pública no se tiene nada que esconder y ahí los hackers perderían su tiempo porque cualquier persona puede bajar la información que necesite y en este caso los empresarios para orientar la toma de decisiones de sus negocios. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, con eso concluimos. Le damos las gracias nuevamente a doña Alexandra, a todos los panelistas por sus valiosos aportes y a todos ustedes que nos acompañaron hasta ahora. Así que lo vemos en el próximo desayuno. Muchas gracias.